de hoy y a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Miguel Palacios y seré el moderador el día de hoy. Cabe resaltar que el presente diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico y por el ICAT. Muy bien, hoy tengo el honor de presentar a la doctora María Paula Díaz Arias, quien en la virtualidad nos visita del país de Colombia, a quien le damos una cordial bienvenida. La doctora María Paula Díaz Arias, en síntesis, es abogada de la Universidad de la Sabana de Colombia, especialista en Derecho de Familia del Colegio Nuestra Señora del Rosario del mismo país, autora de varios artículos en temas de Derecho de Familia, es litigante ante la Justicia Ordinaria y Administrativa en temas de Derecho de Familia y Violencia Intrafamiliar. El tema que desarrollará nuestro ponente es el papel de las autoridades frente a la regulación de la violencia intrafamiliar en menores de edad. Estimada doctora, bienvenida y paso a cederle el uso de la palabra para que dé inicio a su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esa presentación. Gracias al ilustre Colegio de Abogados de Tacna por esta honrosa invitación que me hacen a participar de este diplomado internacional. Efectivamente, voy a hablar del papel de las autoridades frente a la regulación de la violencia intrafamiliar en menores de edad. Para comprender a profundidad este tema, requerimos saber qué tipos de violencia existen dentro de la familia. Existe 3 tipos de violencia que son el maltrato, que comprende la violencia física o descuido de los progenitores y va comprendida entre los 0 a los 17 años. Posteriormente también vemos que existe una violencia de tipo sexual, que es la violencia que incluye contacto sexual no consensuado por parte de los menores de edad o que ya ha sido propiamente realizado o intentado. Por último, hablamos de la violencia emocional o psicológica, que es la violencia pues que infortunadamente es la violencia más común en nuestra sociedad. Y es la violencia que se refiere a restringir los movimientos de los niños, a denigrarlos o hablarles de forma brusca, agredirlos verbalmente. Paso a hablar propiamente de unas estadísticas, grosso modo, para que veamos cómo la violencia ha afectado, la violencia intrafamiliar en niños, niñas o adolescentes ha afectado tanto a nuestra sociedad. En América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 niños menores de 5 años sufre de castigo físico. A nivel mundial, 1 de cada 2 niños entre los 2 y los 17 años sufre algún tipo de violencia. En temas de violencia sexual no se tiene casi estadísticas, sin embargo se establece que, por ejemplo, a nivel de Colombia, aproximadamente entre el 14% de los niños y el 14% de las niñas y el 10% de los niños sufren de violencia sexual. ¿Qué sucede a nivel, digamos, en Latinoamérica? Propiamente tenemos efectivamente la regulación que establece que se tiene que prever la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un código que está dedicado exclusivamente a la infancia y la adolescencia. Se llama así, el Código de la Infancia y la Adolescencia, y es la Ley 1098 de 2006. Efectivamente tiene todo un título que aborda la prevención de la violencia frente a los niños, niñas y adolescentes. El año pasado el gobierno sancionó una ley aquí en Colombia, que es la Ley 2089 de 2021, por medio de la cual se prohíbe en todo sentido el uso de castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas y adolescentes. Ya a nivel global encontramos que tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en el artículo 19 propiamente habla de la prevención. Ya abordando a nivel Perú tenemos la ley número 30364, que efectivamente pues su objeto principal es la prevención contra la violencia de las mujeres y propiamente de los miembros de la familia. Quería tocar esas leyes principalmente porque quiero que veamos
que la prevención está plasmada efectivamente en las leyes. Posteriormente vamos a ver si efectivamente las autoridades cumplen con ese papel de prevención o si se deja a un lado. Ahora bien, aquí en Colombia, en el código que les mencioné anteriormente, el Código de Infancia y Adolescencia, tenemos una ruta minuciosa, específica para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando ya ha surgido el acto violento. Es una ruta muy específica y pues es, digamos, en este caso cuando el niño o la niña han sido agredidos, principalmente se pasa a verificar el estado de salud física y psicológica del niño. Segundo, el estado de nutrición y vacunación, que cumpla con todos los requisitos. Aquí en Colombia las vacunas son gratis para los niños hasta los 5 años, entonces tiene que cumplir con todos los requisitos de vacunación, con todo el esquema de vacunación. Tercero, que el niño esté inscrito en el registro civil de nacimiento. Cuarto, que se ubique al niño en la familia de origen en caso de que el agresor hubiese sido un cuidador ajeno a la familia de origen. Quinto, se hace un estudio del entorno familiar. Se mira si el niño efectivamente tiene un riesgo de quedarse en su familia de origen y qué entorno, en qué entorno se encuentra el niño posteriormente. Sexto, se verifica que el niño esté vinculado efectivamente al sistema de salud y de seguridad social. Y séptimo, que esté vinculado al sistema educativo. Cuando se hace toda esta verificación, se pasa ya propiamente a establecer las medidas de restablecimiento de los derechos. Quiero que pongamos muchísima atención a estas medidas de restablecimiento, porque al final, pues ahorita quiero como discutir un poco una crítica pequeñita que le hago a estas medidas. Y bueno, como primera medida, cuando ya ha surgido el acto violento o vulnerador de los derechos del niño, niña o adolescente, se hace una amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico a la persona que violó los derechos del niño. Esta amonestación es como un simple regaño, una simple amonestación verbal. Entonces se le dice, usted no puede volver a violentar al niño, niña o adolescente. Y adicionalmente tiene que acudir a un curso pedagógico en el que efectivamente le dicen cuáles son los derechos del niño, porque tiene que proteger los derechos y prevenir la violencia. Esto lo hace el defensor del pueblo. Si la persona no cumple con este curso pedagógico o vuelve a violentar al niño, puede ser acreedor de una multa. Que varía, digamos, lo máximo es hasta los 100 salarios mínimos, que aquí estaría como en 100 millones de pesos colombianos. Si no cumple con la multa, puede ir a la cárcel. Pero digamos que en primera medida solamente se le hace la amonestación, infortunadamente. Como segunda medida de restablecimiento de derechos, se tiene la ubicación del niño en la familia de origen o en la familia extensa, siempre que pues, el agresor haya estado dentro de la familia de origen. ¿Qué sucede? Que aquí empezamos a ver, y ya vamos a ver dentro de las otras medidas, que se revictimiza al niño. Digamos que aquí, infortunadamente, en Colombia, lo único que se le hace al agresor es la amonestación, que en principio es verbal. Y como segunda medida, se aleja al niño de su entorno seguro. Entonces, esa es como la crítica que le hago, y ya ustedes van a ver por qué las otras medidas resultan también revictimizando al niño, niña o adolescente. Como tercera medida tenemos la ubicación en un hogar de paso. ¿Qué es un hogar de paso? Estos hogares de paso son familias que están adscritas al programa de hogares de paso aquí en Colombia. El Estado efectivamente les da dinero para que ellos puedan solventar las necesidades del niño y los vigila de primera mano para que efectivamente el niño no vuelva a ser violentado por una de estas familias. Esta medida tiene solamente una duración de 8 días hábiles. Digamos que este lapso se establece mientras el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado pues de toda esta temática, busca a la familia de origen del niño o a la familia extensa. Mientras no las encuentren, pues el niño estará aquí en un hogar de paso. Pasados esos 8 días, el niño es ubicado en un hogar sustituto. Ya en este hogar, pues es, digamos, el mismo esquema, es en una familia que recibe al niño, pero ya es por mucho más tiempo. Es por 6 meses que pueden ser prorrogables. Entonces, si se dan cuenta hasta estas medidas, digamos, hasta lo que vamos de estas medidas, el niño está en un entorno desconocido, entonces, aparte de que ha sido violentado, de que sus derechos fueron vulnerados,
pues se le ubica en un entorno en el cual no encuentra seguridad, pues porque no están ni sus padres ni personas conocidas. Entonces, infortunadamente, estas medidas revictimizan al niño. ¿Qué sucede? Ya dentro de estas medidas, si la violencia contra el niño fue muy grave, se vincula a un programa de atención especializada, donde acuden los médicos, los especialistas a verificar la situación del niño. Y por último, ya como la última medida, luego de un tiempo prudencial de que se prorroga la estadía del niño en el hogar sustituto, se da la adopción del niño, ya como última medida, y pues infortunadamente aquí en Colombia tampoco es una medida que esté muy regulada. Digamos que en la aplicación es muy difícil hacer seguimiento a las familias adoptivas y es muy difícil que alguien llegue a adoptar aquí en Colombia. Ahora, quería hablarles de todas estas medidas, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nos está hablando de todas estas medidas? Y quería que viéramos que en la práctica y en la regulación se tiene esta ruta específica, estas medidas tan meticulosas cuando ya hay violencia. Pero a nivel de prevención estamos un poco cortos y no tenemos una ruta tan específica para prevenir la violencia. Como les hablaba anteriormente, las leyes que mencionaba, efectivamente está plasmado el deber de prevención que tienen tanto las autoridades como nosotros como sociedad. Pero quería hablarles propiamente de dos tipos de prevención que establece la doctrina, y es la prevención primaria o intervención general, y la prevención secundaria o intervención selectiva. La prevención primaria son estrategias que se despliegan para promover a nivel de salud se promueve que efectivamente ya no haya violencia, pero va dirigida a la población en general. Y lo que busca es que se elimine de nuestro concepto que la violencia es permitida en algunos casos. A nivel Latinoamérica está muy permitido el castigo físico a los niños. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una frase, incluso a nivel educativo, que es: la letra con sangre entra. Y está ya muy arraigado en la cultura, entonces quitar ese arraigo del pensamiento social, quitar ese arraigo del pensamiento cultural es muy complicado. Entonces, en cuanto a la prevención primaria, se establece que son programas que van dirigidos a toda la población con el fin, efectivamente, de quitar esa mentalidad violenta que tenemos en general las personas. Hablando propiamente de la prevención secundaria o intervención selectiva, es efectivamente los mismos programas, pero ya van dirigidos a población selectiva. Sobre todo es a la población que está identificada como de alto riesgo psicosocial, que presenta una mayor exposición a factores violentos, como por ejemplo en el caso de Colombia, las familias que han sido desplazadas por la violencia. Como ya vienen con ese contexto de violencia, pues es mucho más fácil que dentro de su familia se visualice esa violencia frente a los niños. Entonces, bueno, quiero que tengamos claro que existen efectivamente las leyes. Aquí en Colombia tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, a nivel global, pues la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, y, digamos, a nivel Perú, la Ley 303/64. Entonces, si se dan cuenta, grosso modo en Latinoamérica sí tenemos las leyes, sí tenemos las normas que hablan de la prevención. Pero adicional a eso, UNICEF ha establecido 7 estrategias para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Estas estrategias se denominan INSPIRE, porque cada letra da una de las estrategias que plantea UNICEF, y en español traduce pues como inspiración. Entonces, inspira a prevenir la violencia. La primera estrategia que plantea es la implementación y la vigilancia del cumplimiento de las leyes. Es decir, las leyes que ya tiene cada país tienen que fortalecerse para erradicar completamente la violencia contra los niños. Y busca adicionalmente que cada país implemente leyes que prohíban el castigo físico como medida aceptable. Como vimos en Colombia, pues el año pasado ya se sancionó esa ley. Sin embargo, pues hasta ahora no se han visto los frutos porque es una ley muy, muy, muy reciente. Como segunda estrategia tenemos normas y valores. ¿Qué plantea UNICEF? UNICEF plantea que se modifiquen las normas y los comportamientos sociales de los que hablábamos en la
en la prevención primaria, que se modifiquen esos comportamientos que están muy arraigados particularmente a algunas formas de violencia que están justificadas. Como por ejemplo, lo menciono incluso en las estrategias, el matrimonio infantil. Por ejemplo, aquí en Colombia el matrimonio infantil todavía está permitido, incluso nuestro Código Civil lo permite. Entonces, pues por parte de Colombia tendríamos que eliminar ese matrimonio infantil para empezar a quitarnos ese arraigo que tenemos de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Como tercera estrategia, tenemos la seguridad en el entorno, que es crear y mantener espacios sin riesgo para los niños, que ellos puedan disfrutar con su familia, que la familia cuente con una vivienda digna, que cuenten con servicios básicos y se busca mejorar los barrios marginales. Cuarto, encontramos que los padres, las madres y los cuidadores deben recibir apoyo. Entonces es ayudar a estas personas a que comprendan la importancia de la disciplina positiva, es decir, que se elimine el castigo físico, ¿sí? Lo que llaman ahora la crianza respetuosa. Y esto UNICEF plantea que se puede hacer mediante la implementación de algo que denomina visitas domiciliarias. Ya hablaremos de eso más adelante. Cuarto, UNICEF plantea que se fortalezcan los ingresos económicos de las familias. Ahí es donde es un poquito difícil a nivel Latinoamérica, porque plantea que las mujeres hagan parte de los recursos económicos de la familia y con eso se fortalezcan dichos recursos. Pero plantea también que el gobierno efectúe una transferencia de dinero en efectivo a las familias que tienen mayor riesgo de violencia. Incluso en el mismo documento UNICEF plantea que a nivel Latinoamérica es muy difícil que esto llegue a funcionar porque, pues infortunadamente no tenemos la concepción de utilizar el dinero para lo que es y antes fomentaría más violencia. Entonces UNICEF es claro en decir que es una posibilidad, pero puede no llegar a ser muy efectiva para la prevención de la violencia. Sexto, establece la respuesta a los servicios de atención y apoyo, como mejorar el acceso a los servicios de salud, bienestar y jurídicos para los niños, que sea mucho más fácil acceder a ellos y que sean efectivamente servicios de calidad. Y por último, la séptima estrategia es educación y aptitudes para la vida, que establece que los niños, todos los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la educación y que no sea una educación mediocre, sino que sea una educación eficaz y eficiente en la que el valor principal sea la igualdad de género, igualdad entre niños y niñas. Y establece que para prevenir la violencia efectivamente tiene que existir una igualdad de género. Ahora bien, en Colombia hemos creado el año pasado un programa en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se llama Es Hora de Cambiar. Este programa es muy reciente y lo que busca este programa es hacer un llamado para que dejemos de normalizar estas conductas violentas. Sin embargo, como es un programa tan reciente, no se han visto los frutos. Entonces, es un programa que va aunado con la ley que les mencioné anteriormente. Y esto se propuso el año pasado, teniendo en cuenta que en el confinamiento la violencia contra los niños, niñas y adolescentes aumentó en medidas exorbitantes. Adicionalmente, hemos podido evidenciar dentro de Colombia que para lograr una efectiva prevención es necesario y obligatorio que cada país, cada país tenga como una unión intersectorial e interinstitucional, es decir, que cada institución dentro de su especialidad busque la prevención de la violencia. Incluso el mismo documento de UNICEF establecía que hasta las iglesias, la parte religiosa, aun cuando no tenga nada que ver con temas, digamos, de violencia intrafamiliar, busque la manera de prevenir esa violencia. Las instituciones médicas, las instituciones de salud, las instituciones educativas, dentro de cada especialidad, que generen políticas y proyectos que permitan realizar una prevención contra la violencia, pues contra los niños, niñas y adolescentes. Como hemos podido ver, se tiene la política y toda la ruta cuando ya existe la violencia. Lo que se propone es efectivamente que exista una ruta minuciosa, una ruta
muy meticulosa que permita que todas las instituciones unidas, incluso nosotros como ciudadanos, podamos acceder a todas las autoridades, acceder a las instituciones para prevenir la violencia. La idea es que estos proyectos disminuyan las desigualdades políticas de género, como mencionábamos antes, y que generen cambios en los comportamientos de los padres, que efectivamente se desarraigue ese pensamiento de que el castigo físico es permitido y ayudar a los papás a que instruirlos, a que ellos sepan cómo criar a los niños dentro del respeto, dentro de la crianza positiva, porque no es tan fácil decirle a un papá de la noche a la mañana, mire, usted ya no puede pegarle al niño para corregirlo. Digamos que a nivel de Colombia es muy complicado por el tema también de violencia en el que nos encontramos hace varios años. Por último, la Organización Mundial de la Salud emitió también un documento que es muy extenso y habla efectivamente de la prevención del maltrato infantil. Y en este documento también se establecen una serie de estrategias para evitar que el maltrato siga perpetuándose. Pero la que más me llamó la atención y la que se une a lo que dijo UNICEF es que se tiene que implementar en cada país un programa de visitas domiciliarias. De visitas domiciliarias lo establecía UNICEF y acá se llama visitas al hogar. ¿Qué quieren decir esas visitas? Lo que buscan esas visitas es que cada gobierno, cada autoridad lleve todas las políticas, lleve todas las estrategias al hogar. Es decir, que no se quede como decíamos en la prevención primaria, sino que ya pasemos como una prevención selectiva. Entonces, se lleven todas las políticas de prevención al hogar y se le ofrezca información y apoyo a las familias. Que además este programa de visitas al hogar o visitas domiciliarias nos sirve a cada país para vigilar de primera mano el comportamiento de los padres o de los cuidadores frente a los niños, evidenciar si hay un riesgo, evidenciar cómo es la situación económica de la familia y con ello efectivamente se podría prevenir la violencia. En algunos países ya se implementa esta estrategia de las visitas domiciliarias, incluso en Perú ya se tiene y en Chile también. En Colombia no lo tenemos. Digamos que en algunos países se tienen estas visitas domiciliarias a todas las familias, pero en algunos países simplemente a las familias que tienen mayor riesgo de violencia. Como conclusión de mi charla, quiero que quedemos como con una especie de crítica a todas las autoridades, y es que efectivamente el papel que tienen las autoridades frente a la regulación es la prevención. Digamos que mi charla va más encaminada a ver que las normas están, las normas de prevención están, todo lo tenemos en nuestro cartapacio de normas, de leyes a nivel de Colombia, a nivel Latinoamérica, a nivel global, a nivel mundial, a nivel de Perú, se tienen las normas de prevención, pero las autoridades están muy cortas en efectivamente implementar esas normas. Sí, entonces lo que propongo y lo que hemos visto en la charla es que se implementen proyectos que efectivamente se van a cumplir y que efectivamente nos sirvan para prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. No hay que esperar a que ya se vulneren los derechos del niño para ahí sí desplegar todas las cartas que tienen las autoridades, todas sus estrategias. No es necesario. A lo que voy es que no tenemos que esperar a que ya se vulneren los derechos, sino que tenemos es que prevenir que los niños sean intocables. Y pues esta fue mi charla. No sé si tengan alguna pregunta y les agradezco por este rato de atención. Muchísimas gracias, estimada doctora María Paula Díaz Arias, por su brillante ponencia. Bien, continuamos, pasamos a las preguntas. Para ello pido a los participantes que levanten la mano virtualmente para darles el uso de la palabra en caso haya preguntas. O también pueden escribir sus preguntas en el chat. Asimismo, en caso no haya preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. Muy bien, mientras los participantes se van animando a hacer alguna pregunta, doctora, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Qué medidas o sanciones aplica la normativa colombiana, por ejemplo, por la violencia intrafamiliar, agresión física, por ejemplo, grave, en agravio de menores, pero producida también por un menor? Por ejemplo, un adolescente, no sé, de 16 años,
que agrede físicamente a su hermano o hermana menor, y obviamente es de manera grave y recurrente, ¿no? Obviamente esto en una familia disfuncional donde los padres pues, no asumen su respectivo rol. Sí, sí, señor. Pues digamos, en primera medida, si es la primera vez, efectivamente, como lo mencionaba, la amonestación, sí, el curso pedagógico y demás. Ya como su merced, como usted lo mencionó, a nivel, si es recurrente, se tiene efectivamente lo que llamamos aquí en Colombia unas correccionales, que es para los menores de 18 años. Sin embargo, tienen la misma función de una cárcel, solo que no es tan, digamos, con el hacinamiento y todo el problema penal que tenemos ya propiamente de las cárceles, pero realmente lo que busca es resocializar al niño o al menor de edad. Principalmente se tiene todo un tema administrativo y es que uno lo lleva aquí a lo que llamamos la comisaría de familia. Ellos realizan la investigación, separan al niño, no al agresor, sino al niño víctima de su hogar al que llamaríamos victimario lo dejan en el hogar, le hacen un seguimiento, le solicitan que acuda a terapias psicológicas y si aún así ello no funciona, ahí sí se acude a la correccional dependiendo la gravedad del delito, digamos. Porque si es una agresión de pronto leve, como llamaríamos acá, se hace todo el curso pedagógico, una multa, y ya eventualmente si es algo muy, muy grave, sí se lleva a instancias penales y eventualmente pues a la correccional de menores. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Sí, no habiendo más preguntas, hemos llegado ya a la parte final. Una consultita, Sí, disculpe. doctora. Sí, señora. Sí, Consultita, doctora, ¿qué opinión tiene usted respecto a eso, respecto a desconocer respecto a la igualdad de género y que desconocen de que uno es hombre, de que uno es mujer? ¿No cree que eso atenta contra los derechos sexuales de los niños? ¿No se está violentando los derechos de los niños a través de ese tipo de políticas? No sé cómo definirlas. Sí, señora, permítame si comprendo. Y pues quería aclarar también una cosa y es que en cuanto a la igualdad de género, digamos, aquí a nivel Colombia hay mucho machismo. Entonces, las niñas desde chiquitas están enseñadas a que solamente es para la cocina, solamente es para la limpieza, incluso los comerciales de utensilios para la limpieza solamente mostraban mujeres y hasta ahorita ya están mostrando hombres. Entonces, en cuanto a esa igualdad de género, es como eliminar ese machismo para que efectivamente veamos que las niñas, las mujeres, también tenemos los mismos derechos de los hombres. Digamos que es más en cuanto a ese tema. De pronto no sé si respondí a su pregunta o si... No, yo lo que me refería en base es en que ahora están algunos países indicando de que no existe un género, que no existe el sexo femenino, masculino, que como que fuéramos, como que la sexualidad fuera una construcción social y se está desconociendo la naturaleza del ser humano. Sí, señora, en mi opinión eso vulnera en gran medida los derechos de los niños, porque es simplemente no darle una identidad. Entonces, usted es igual a un mueble, usted es igual a un animal. Entonces, en ese sentido, yo lo puedo tratar como usted quiera. Sí, digamos que estamos quitando esa concepción, esa identidad de que el niño es niño desde que nace, la niña es niña desde que nace. Eso es mi opinión. En mi opinión, al quitarle el género o el sexo a un niño, se le están vulnerando en totalidad sus derechos. Sí, señora. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, me despido de usted, doctora María Paula Díaz. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Ok, y finalmente le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar unas palabras de despedida, doctora. Bueno, muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, gracias a todos ustedes por escuchar esta charla que pues la hice en un estudio minucioso y gracias por las preguntas que surgieron. Agradezco al doctor por su atención y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.